La verdad está allá afuera. Pero ¿qué pasa cuando se esconde en esa cueva llamada Internet? Foros, páginas encriptadas, deep web, archivos perdidos y un sinfín de información se encuentran al alcance de cualquier persona que busque la verdad y no tenga miedo a encontrarla. Nos dimos a la tarea de buscar y archivar historias, misterios y casos paranormales que no tienen respuesta. Esta búsqueda resultó en este proyecto. Hilos de Misterio. Una producción de la Casita del Horror Podcast. Plataforma Twitter. Número de archivo 709. Sección Crímenes. En 1876, Blanche Monner, de 26 años, era una chica bella, con una vida social muy activa. Venía de una buena familia de la aristocracia francesa, formada por acérrimos defensores de la realeza. Se trataba de una mujer bien posicionada para la época, con una vida tranquila, hasta que conoció a un abogado de poco éxito, varios años mayor que ella, y del cual se enamoró perdidamente. Pero un día, Monnier desapareció sin dejar rastro. Sus padres y hermanos, tras una búsqueda exhaustiva y con el apoyo de las autoridades, lloraron su pérdida en público tras no encontrarla. Su padre murió en 1882 y 3 años después, el abogado del que se había enamorado también falleció en sospechosas circunstancias. Nadie parecía acordarse ya de la pequeña de los Monnier, cuando el 23 de mayo de 1901, el fiscal general de París recibió una extraña carta en la que se podía leer lo siguiente. Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un acontecimiento excepcionalmente serio. Me refiero a una mujer, soltera, que está encerrada en la casa de la señora Monnier, casi muerta de hambre y que ha vivido sobre basura podrida, es decir, sus propios desechos, durante los últimos 25 años. Si esta carta era choqueante, no se debía únicamente a la dura acusación, sino también a que la familia Monnier gozaba de una reputación intachable. La madre, que por aquel entonces contaba con 75 años, había recibido un galardón del Comité de Buenas Acciones por sus contribuciones a la ciudad y convivía pacíficamente con su hijo. Sin embargo, y por si acaso, la policía decidió visitar la casa del aristócrata, donde comprobaron que todo lo que habían leído no solo era cierto, sino verdaderamente peor. En la segunda planta de la casa de los Monnier, los investigadores encontraron una puerta cerrada con llave. Al abrirla, lo primero que percibieron fue una peste putrefacta insoportable. Una vez que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad del cuarto, pudieron ver en un rincón de la estancia a una mujer desnutrida y sentada sobre una cama de paja. Por toda la habitación había restos de excremento y vómito. El reporte dice lo siguiente. Tan pronto como entramos en la habitación, vimos en la parte trasera y tumbada en una cama, su cabeza y cuerpos cubiertos con una manta repulsivamente sucia. Era una mujer que el señor Marcel Monner identificó como su hermana. La mujer estaba tumbada, completamente desnuda sobre un lecho de paja podrida. Todo a su alrededor formaba una especie de costra formada por excremento, trozos de carne, verduras, pescado y pan podrido. También vimos cáscaras de ostras e insectos corriendo por toda la cama. Cuando los policías intentaron hablar con ella, se limitó a gritar y ponerse en posición fetal en la cama. Rápidamente, los agentes de la ley salieron de la habitación, disuadidos por el horrible olor, para posteriormente registrar lo siguiente. El comedor estaba bien amueblado, la cocina cuidada y la escalera limpia.
Todo estaba en su sitio. La anciana señora Monnier estaba ataviada con una bata de vestir decorada con cuadros negros y blancos. En resumen, no parecía ser la clase de mujer que se negaba al cuidado personal. Eso no evitó que fuese arrestada y terminase confesando lo que había ocurrido. Preocupada porque su hija estuviera con un anciano y fracasado abogado que ponía a poner en vergüenza el honor de la familia, decidió encerrarla en su cuarto hasta que lo olvidara por completo. Algunas versiones señalan que la joven Blanche pudo llegar a tener un hijo con el abogado, lo cual solo habría hecho enojar más a su madre. Para entonces, Blanche ya había perdido la cabeza. Luego de estar más de 2 décadas sin ver la luz, pesaba tan solo 24 kilos al haberse alimentado solamente con los restos de comida que su madre le daba. Como si de una broma se tratase, la mujer murió a las 2 semanas del hallazgo de su hija de un fulminante ataque al corazón. El juicio, que conmocionó a toda Francia, arrancó el 11 de octubre. En él, se declaró a Marcel cómplice de actos de violencia y fue condenado a 15 meses de prisión. Él declaró que había intentado internar a Blanche en un manicomio, pero se había encontrado con la negativa de su madre, ya que ello pondría en tela de juicio su honor. Además, añadió que su hermana podría haber abandonado la habitación cuando ella quisiera, aunque evidentemente esto no era cierto. En el proceso, se puso de manifiesto que Blanche sufrió una larga lista de problemas mentales que se agravaron con el tiempo, de la histeria anoréxica a la coprofilia, pasando por el exhibicionismo. Blanche fue enviada al hospital psiquiátrico de Blois, donde moriría en 1913, el mismo año que su hermano. Nadie sabe quién envió la carta anónima, aunque entre las posibilidades se encuentran tanto Marcel como alguien relacionado con el personal de servicio de la casa. ¿Qué podemos hacer cuando vivimos con el monstruo? Cuando quien nos debe cuidar y dar amor nos tortura hasta transformarnos en algo inhumano que existe sin alma. ¿Qué podemos hacer si a ese monstruo le llamamos mamá?